Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía, porque lo que les traigo hoy es explosivo. Ya lo leyeron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los chismes, los romances y las especulaciones del mundo de las celebridades turcas, específicamente en la bomba que rodea a dos de los nombres más importantes de la televisión turca, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. Hoy vamos a destapar el secreto, el rumor, la verdad, o la mentira, de lo que realmente pasó entre estos dos icónicos actores. ¿Fue amor verdadero? ¿Una estrategia publicitaria? ¿O simplemente una amistad que se malinterpretó? Prepárense porque vamos a desmenuzar todo, desde sus inicios en la pantalla, pasando por los momentos más icónicos de su supuesta relación, hasta las pistas que nos dejaron en redes sociales y en entrevistas. Y por supuesto daremos nuestro veredicto final. ¿Listos para descubrirlo? Pues abróchense los cinturones porque este viaje va a estar de lo más emocionante. Antes de que empecemos y porque sé que les va a encantar el contenido de hoy, les recuerdo que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el mundo de las series turcas, los actores, las tendencias y todo lo que a ustedes les fascina. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Para entender la magnitud del secreto que vamos a revelar, primero tenemos que retroceder en el tiempo, a una época dorada de las telenovelas turcas, específicamente a 2013. Fue entonces cuando se estrenó la serie Medcezir. Esta serie, una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense de OC, rápidamente se convirtió en un fenómeno de masas en Turquía y en muchos países alrededor del mundo. La trama, los personajes y sobre todo, la química entre los protagonistas, cautivaron a audiencias de todas las edades. La historia de Medcezir giraba en torno a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde, interpretado por Altay Ulusoy. Yaman, tras verse involucrado en un conflicto, es rescatado por un abogado y trasladado a un mundo completamente nuevo, la alta sociedad de Estambul. Allí conoce a Mira Beylice, interpretada por Serine Sarıkaya, una joven de familia adinerada y una vida aparentemente perfecta. A pesar de sus diferencias sociales y de sus personalidades, Yaman y Mira se enamoran. Su relación, llena de altibajos, secretos y desafíos, se convirtió en el eje central de la serie. La serie abordaba temas como la diferencia de clases, la búsqueda de la identidad, el poder del amor y la importancia de la familia y la amistad. La trama, llena de giros inesperados y momentos emotivos, mantenía a los espectadores al borde de sus asientos semana tras semana. Además, la cuidada estética, la banda sonora y las locaciones impresionantes contribuyeron al éxito de Medcezir. ¿Y quiénes eran las estrellas de Medcezir? Pues nada más y nada menos que a Altay Ulusoy, interpretando a Yaman Koper, un joven de un barrio humilde que encuentra un nuevo camino en la vida, y Serine Sarıkaya, en el papel de Mira Beylice, una chica de alta sociedad, con una vida aparentemente perfecta, que se enamora de Yaman. La química entre Altay y Serine y en la pantalla era innegable. La forma en que se miraban, sus gestos, sus diálogos llenos de tensión y pasión, todo era perfecto. La serie los catapultó a la fama internacional y los convirtió en la pareja favorita de millones de fans. Altay Ulusoy, antes de Medcezir, ya había participado en el concurso de modelaje Best Model of Turkey, donde ganó el primer premio en 2010. Su atractivo físico y su carisma innato le abrieron las puertas del mundo de la actuación. Medcezir fue su primer papel protagónico en televisión y le dio la oportunidad de demostrar su talento actoral, conquistando a la audiencia con su interpretación de Yaman. Su capacidad para transmitir emociones, su mirada profunda y su naturalidad ante la cámara lo convirtieron en uno de los actores más prometedores de Turquía. Serine Sarıkaya, por su parte, ya tenía una trayectoria más consolidada en el mundo del espectáculo antes de Medcezir. Había participado en varias series y películas, destacando por su belleza y su talento interpretativo. En Medcezir, Serine demostró su versatilidad al encarnar a Mira, una joven que pasaba de la alegría y la inocencia a la tristeza y la desesperación con una facilidad asombrosa. Su interpretación, llena de matices y emociones, la consolidó como una de las actrices más talentosas de su generación. El éxito de Medcezir no solo se limitó a la pantalla. La serie generó una verdadera fiebre en Turquía y en muchos países donde se emitió. Los fans se identificaban con los personajes, seguían sus historias con pasión y soñaban con vivir romances como el de Yaman y Mira.
La moda, la música y el estilo de vida de los personajes de la serie se convirtieron en tendencias. La gente empezó a preguntarse, ¿será que esta química tan intensa traspasa la ficción? ¿Será que Aatai y Serinei son algo más que compañeros de trabajo? Las especulaciones comenzaron a crecer como la espuma. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y mensajes de fans que soñaban con que la pareja fuera real. Los paparazzi estaban en alerta máxima, buscando cualquier pista que confirmara o desmintiera los rumores. La prensa rosa turca, siempre ávida de noticias sobre la vida personal de las celebridades, no tardó en hacerse eco de las especulaciones. Durante la emisión de Medcezir, y en los meses siguientes, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Aatai y Serinei eran constantes. Se les vio juntos en eventos, cenas y fiestas. Los fans analizaban cada una de sus apariciones públicas, intentando descifrar cualquier señal de afecto. Un simple abrazo, una mirada, un comentario, todo era suficiente para encender la llama de la especulación. Los medios de comunicación turcos, conocidos por su cobertura exhaustiva de la vida de las celebridades, alimentaban la curiosidad del público con noticias y rumores. Se publicaron fotos supuestamente robadas, donde se les veía caminando juntos por la calle, compartiendo risas en algún restaurante o incluso tomados de la mano. Aunque la calidad de las fotos a menudo era cuestionable, la especulación no cesaba. Los fans analizaban cada detalle, desde la ropa que vestían hasta los gestos que hacían, intentando encontrar alguna confirmación de su supuesto romance. ¿Y qué decían ellos al respecto? Bueno, al principio se mostraron cautelosos. Evitaban dar declaraciones concretas, pero tampoco negaban rotundamente nada. En las entrevistas solían responder con evasivas, afirmando que tenían una buena amistad, que se llevaban muy bien, que se sentían cómodos trabajando juntos. Pero, ¿era solo eso? Las evasivas y las respuestas ambiguas solo alimentaban la curiosidad y las especulaciones. En las pocas ocasiones en las que se les preguntaba directamente sobre su relación, evitaban responder con claridad. A menudo se limitaban a sonreír y a decir que se sentían muy afortunados de trabajar juntos y de tener una buena conexión. Esta actitud, aunque comprensible, solo generaba más incertidumbre y alimentaba los rumores. Con el tiempo y a medida que la serie ganaba más y más popularidad, los rumores se intensificaron. La presión mediática era enorme y la situación se volvió cada vez más complicada. Los fans y los medios de comunicación ejercían una presión constante para obtener una confirmación o una negación de su relación. Algunos argumentaban que la relación entre Aatai y Serinei era real, y que la estaban ocultando para proteger su privacidad. Creían que al ser una pareja mediática, la atención de los medios podría afectar negativamente su relación. Otros, en cambio, creían que todo era parte de una estrategia de marketing, para mantener el interés en la serie y en sus protagonistas. La industria del entretenimiento turca es conocida por sus estrategias de marketing y publicidad. A menudo los productores y las productoras utilizan rumores y especulaciones sobre la vida personal de los actores para generar interés y aumentar la audiencia de sus producciones. No sería la primera vez que una supuesta relación sentimental fuera utilizada como una herramienta de marketing. ¿Y qué pasó finalmente? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, la verdad es que nunca hubo una confirmación oficial de que Aatai y Serinei fueran pareja. Nunca se mostraron públicamente como tal, ni hicieron ninguna declaración que confirmara o desmintiera los rumores. La ambigüedad fue la constante, alimentando la especulación y manteniendo la curiosidad de los fans. Pero las pistas, como dicen, siempre están. Analicemos algunos detalles clave. En varias ocasiones, se les vio juntos en lugares románticos, como cenas a la luz de las velas o paseos por la playa. Aunque siempre negaron tener una relación amorosa, la complicidad entre ellos era evidente. Se les veía sonriendo, riendo, bromeando, como dos personas que disfrutan de la compañía del otro. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaron imágenes de Aatai y Serinei compartiendo momentos de cercanía en diferentes contextos. Se les vio en fiestas, en eventos sociales, en cenas en restaurantes y en paseos por la ciudad. En algunas de estas fotos, se les veía abrazados, tomados de la mano o intercambiando miradas cómplices. En las redes sociales, también hubo algunas pistas interesantes. Aunque no publicaban fotos explícitas juntos, sí que se dedicaban mensajes cariñosos y elogios mutuos. Compartían imágenes de los rodajes, vídeos de los detrás de cámaras, y frases que sugerían una gran conexión emocional.
En Instagram y Twitter, tanto Atay como Seriney solían interactuar entre ellos, dejando comentarios y me gusta en las publicaciones del otro. También compartían fotos de los rodajes, mostrando la buena sintonía que existía entre ellos. En algunos de estos mensajes, se podía percibir un tono de cariño y admiración mutua. Por ejemplo, en una entrevista, Atay dijo que Seriney era una persona especial, con una energía única. La describió como una gran compañera de trabajo, una amiga leal y una persona muy talentosa. Seriney, por su parte, también elogió a Atay en varias ocasiones, destacando su profesionalismo, su carisma y su buen corazón. Las declaraciones de ambos, aunque no confirmaban una relación romántica, dejaban entrever una profunda admiración y un gran cariño mutuo. Sus palabras, llenas de elogios y halagos, alimentaban la especulación sobre su posible romance. Pero, ¿fue todo una mentira? ¿Un montaje para impulsar la serie? ¿O simplemente una amistad muy cercana que se malinterpretó? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que después del final de Medcezir, la relación entre Atay y Seriney se enfrió. Cada uno tomó caminos diferentes, tanto en lo personal como en lo profesional. El final de la serie marcó un punto de inflexión en la relación entre Atay y Seriney. Después de pasar tantos meses trabajando juntos y de compartir tantas experiencias, era natural que sus caminos se separaran. La presión mediática y las expectativas del público, que habían rodeado su supuesta relación, también disminuyeron. Atay ha estado involucrado en varios proyectos exitosos como İzerde y The Protector, y actualmente es uno de los actores más populares de Turquía. Su talento actoral y su atractivo físico lo han convertido en uno de los rostros más solicitados de la televisión turca. Seriney también ha seguido cosechando éxitos en su carrera, con papeles protagónicos en series como Fi y Alice in Wonderland. Su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes la han consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Hoy en día mantienen una relación cordial, pero no parece haber una amistad cercana entre ellos. Se han cruzado en eventos públicos, pero no han mostrado ninguna señal de cercanía. En las entrevistas evitan hablar sobre el pasado, y prefieren centrarse en sus proyectos actuales. La relación entre Atay y Seriney, en la actualidad, es discreta y profesional. Aunque se han visto en algunos eventos públicos, no han mostrado ninguna señal de acercamiento o de mantener una relación cercana. Ambos se encuentran enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? ¿Amor o mentira? Yo honestamente creo que fue una mezcla de ambas cosas. Creo que hubo una gran conexión entre Atay y Seriney. Una conexión que traspasó la pantalla y que generó una atracción mutua. Quizás la presión mediática y las expectativas de los fans hicieron que las cosas no funcionaran como ellos querían. Quizás simplemente no era el momento adecuado. O tal vez era simplemente una amistad muy intensa y un cariño especial, que no se tradujo en una relación amorosa formal. Es posible que en medio del éxito de Medcezir, los sentimientos entre Atay y Seriney fueran reales. La intensa química que mostraron en la pantalla, la complicidad que demostraban en sus apariciones públicas y las pistas que dejaron en las redes sociales sugieren que hubo una fuerte atracción entre ellos. Sin embargo, la presión de los medios de comunicación y las expectativas del público podrían haber dificultado el desarrollo de una relación romántica. La fama y la atención mediática pueden ser abrumadoras para cualquier persona, especialmente para quienes están expuestos a la mirada constante del público. La necesidad de proteger su privacidad y de evitar las especulaciones pudo haberlos llevado a tomar distancia. Lo que sí es cierto es que la historia de Atay Ulusoy y Seriney Sarkaya nos dejó grandes momentos, grandes actuaciones y una química inigualable. Y aunque no hayamos podido confirmar si fueron pareja o no, lo que sí podemos decir es que su paso por Medcezir fue inolvidable. La serie Medcezir marcó un hito en la televisión turca y en la carrera de Atay y Seriney. La historia de Yaman y Mira, su romance, sus desafíos y su amor incondicional cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo. La serie, con su trama emotiva, sus personajes memorables y su cuidada estética, se convirtió en un referente del género de las telenovelas. Y ahora sí, hemos llegado al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo con mi veredicto? ¿Tienen una opinión diferente? Me encantaría leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones aquí abajo. ¿Ustedes creían que eran pareja?
Se sintieron decepcionados al saber que quizás no lo eran. Cuéntenme todo. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos sobre el apasionante mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Ciao.